Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy voy a mostrarles cómo evitar que la batería del automóvil se descargue. Justamente ustedes pueden necesitar salir de su casa durante 2, 3, 4 o más días por asuntos de trabajo, por una situación de vacaciones, de enfermedad. Puedan estar fuera de casa y dejan el automóvil aparcado durante varios días. Al retornar se dan cuenta que no lo pueden encender porque la batería se ha descargado. Normalmente la batería del automóvil sí drena un poco de corriente a pesar de que el interruptor esté apagado y ustedes tengan la llave en la mano en su casa. Generalmente elementos como la alarma, el radio, el receptor de la alarma consumen un poco de energía y después de 4 o 5 días, si la batería está en buen estado, termina descargándose si ustedes no han encendido el automóvil durante esos días, ¿no? Entonces, por la razón que sea que ustedes tengan que salir y dejar su vehículo sin uso, entonces para evitar que tengan el inconveniente de que la batería se descargue y tengan todos los problemas adicionales, más en estos días que nos encontramos básicamente en cuarentena por el coronavirus en todos los países, lo que les recomiendo es lo siguiente. Primero revisen los terminales de la batería, ¿sí? Revisen que se encuentren completamente limpios, ¿sí? Tanto el positivo como el negativo, que no tengan residuos ni blanquecinos ni verdosos, que se encuentren firmemente sujetos ambos, que la batería se encuentre firme, que no se esté deslizando, y también desen el tiempo de retirar los tapones, revisando que el nivel de electrolito no sea demasiado bajo. Si se encuentra expuesta las láminas o el interior de cobre de la batería, entonces pongan un poquito, no rellenen en exceso, apenas sí que cubra la porción de plomo del interior de la batería. Entonces esta es la primera parte que ustedes deben considerar para que la batería no se les vaya a descargar durante estos periodos en que el vehículo se encuentra detenido por varios días. Luego yo les voy a aconsejar que ustedes puedan calentar el vehículo cada día durante 5 a 10 minutos. 10 minutos con el capó abierto para que el vehículo evacúe el calor que se encuentra generando y no vayan a tener un problema de recalentamiento porque justamente puede suceder eso. Entonces voy a mostrarles simplemente cómo calentar el vehículo durante unos 10 minutos y esa es la otra forma de que evitan que la batería se vaya a descargar. Continuamos luego. Entonces en el momento que ustedes van a dejar su automóvil detenido en el estacionamiento de su casa por 2, 3, 4 o más días, por la razón que sea, por viaje, enfermedad, cuarentena, lo que tienen que hacer es retirar todos los elementos que pueden estar consumiendo energía. Entonces yo les aconsejo retiren la mascarilla del radio de su automóvil, guárdenla, ¿sí? Eso como una medida. Revisen que todas las luces se encuentren apagadas, tanto la luz de salón, cualquier otro elemento o aditamento que ustedes puedan tener, un amplificador de audio, algún tipo de luz, algún adaptador para cargar celulares, cualquier tipo de elemento que pueda consumir energía, retírenlo y luego prendan el vehículo. Por ejemplo, voy a mostrar la temperatura en este momento. La temperatura ambiental es de 24 grados y medio, como pueden darse cuenta, y es la temperatura a la que se encuentra operando. Entonces ustedes van a encender el automóvil normalmente con el capó abierto, como pueden notar. En este momento ya se encuentra encendido el automóvil y después de unos 10 minutos aproximadamente, entonces la temperatura del motor, ustedes recordarán, muchos que han seguido mi canal, este termómetro que tengo instalado va a marcar la temperatura del refrigerante del motor y empieza a subir conforme tenemos el automóvil encendido. En este momento se encuentra encendido y vamos a pausar el video. Como se dan cuenta, ya está subiendo 24.5 ligeramente. El motor está totalmente frío, entonces en estos primeros instantes la temperatura del motor sube muy lentamente, ya está en 24.6. Voy a mostrarles después de aproximadamente 10 minutos. Esa es la hora, 1:11. Entonces después de unos 10 minutos voy a mostrarles ya la temperatura que ha alcanzado el motor y de esa manera ustedes pueden evitar que la batería del automóvil se descargue.
En este momento ya han transcurrido un poco más de 10 minutos. La temperatura del motor ya ha alcanzado más de 53 grados. Como se dan cuenta, hemos calentado el vehículo por algo más de 10 minutos con el capó abierto, eso sí, para evitar que el motor se les vaya a recalentar. Bien, entonces una vez que ustedes hayan calentado el motor, si van a tener su vehículo parado por 1 o 2 días, lo pueden mantener de esta manera. A los 2 días vuelven a calentarlo y es seguro que en el momento en que lo necesiten van a poder salir inmediatamente sin ninguna novedad. Si ustedes van a tener el vehículo estacionado 3, 4, 5 días, 1 semana, 2 semanas, entonces vamos al motor y les explico qué deben hacer. Lo que van a hacer es simplemente aflojar el terminal negativo de la batería, ¿sí? Y van a retirarlo. ¿Por qué el terminal negativo? Más fácil, porque si intentan hacer con el positivo y conectan o accidentalmente tocan una parte del chasis, van a tener un cortocircuito. Entonces siempre se hace con el terminal negativo. Para desconectar la batería, retiran el terminal y lo dejan a un costado. De esta manera ustedes pueden garantizar que van a tener una batería cargada después de 1 semana o de 2 semanas y no va a estar descargada por la alarma y por todas las fugas de cables y demás que puede darse en el automóvil. Entonces, de esta manera espero que este consejo y este video les sea de utilidad. Gracias por ver nuestro canal, suscríbanse, nos vemos, hasta la próxima.